El puente sobre el río Paraguay, entre esta ciudad y el Chaco, distrito de Villa Hayes, fue inaugurado el 19 de agosto de 1978. Su denominación proviene del lugar conocido antiguamente como Remanso Castillo, sitio considerado histórico, porque en la zona desembarcaron y se instalaron el capitán Domingo Martínez de Irala y su comitiva para colonizar el Paraguay. Corría el año 1975, cuando llegó a la zona del otrora Corumbacué la compañía española Entre Canales y Tabora, que se encargó de diseñar y construir esa estructura de hierro, cemento y piedra llamada después Puente Remanso. Ese paso sirvió para conectar dos regiones naturales de nuestro país y al mismo tiempo se convirtió en un verdadero orgullo de la arquitectura contemporánea. Igualmente se constituye hoy en formidable medio de comunicación internacional, porque permitió un nuevo e incesante tráfico hacia la Argentina y Bolivia. Actualmente el puente Remanso se muestra imponente y majestuoso sobre el río Paraguay, como un monumento de evocación más viva y elocuente que la intrépida gestión de la época, de las conquistas y de la guerra contra la Triple Alianza. Se encuentra en una zona que se convirtió en hueste española, porque ahí, en esa región, desembarcó y se instaló el capitán Domingo Martínez de Irala para colonizar Paraguay y transformar los campos limpios de Tapúa en uno de los lugares más florecientes e importantes de la época.